Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a proceder a contarles que la Fiscalía citó a la presidenta Dina Boluarte a declarar el 31 de mayo por las muertes en las protestas. Sobre este tema vamos a conversar con el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, qué gusto escucharlo a su disposición. Bienvenido. ¿Cuál es la posición que tiene la presidenta Dina Boluarte ante esta citación? ¿Qué expectativas hay? Bueno, sabiendo que todos han tenido ya conocimiento del contenido de la resolución, como bien destaca el Ministerio Público, es un pedido de insistencia nuestro. Es decir, no se desarrollaba la diligencia de la Presidenta de la República, a pesar que ya se había desarrollado la del premio, un poco a partir de un debate que ha sostenido la Procuraduría General del Estado con el Ministerio Público. Y como eso se había impugnado y había apelado ante la Sala de la Corte Suprema, eso era un argumento para que no se programe. Pero nosotros hemos insistido por dos razones, porque finalmente no se ha invalidado la declaración del Premier y porque en realidad es interés puntual, específico, de la Presidenta de la República para participar. Entonces nosotros hemos hecho una insistencia y como ustedes pueden revisar en la propia resolución, hemos insistido para que esto ocurra, para definir con claridad y establecer la ajenidad de la Presidenta de la República de una investigación jurídica como esta, sobre todo por la imputación de genocidio que se señala. Eso parece que ciertamente no corresponde, no es responsable tener a la autoridad democrática y constitucional bajo ese tipo de imputación porque sirve a diversas narrativas que no corresponden. Entonces, por un lado, celebramos, pero también tenemos que señalar que el día 31 de mayo se ha declarado la diligencia a las 9 de la mañana, o sea, y a las 10 de la mañana ocurre el simulacro nacional. Entonces, hemos pedido, hace unos minutos, estamos pidiendo la reprogramación para el día siguiente, o sea, para que no ocurra ninguna duda de nuestro interés para participar y establecer, porque quien dirige el simulacro que es nacional, que luego participa, hace evaluación, conclusión, y para efecto de no estar interrumpiendo la propia declaración, le estamos pidiendo que lo haga el día siguiente, el 1 de junio. Esa sería la situación. Bueno, vamos a ver qué es lo que responde el Ministerio Público en todo caso o las partes necesarias, pero quería preguntarle qué participación tuvo la presidenta Dina Boluarte en las operaciones de las fuerzas del orden para contener las protestas. Bueno, la que todos ustedes conocen, porque se dijo por escrito, se hizo a través de medios, se hizo en castellano y en quechua, ¿no? La búsqueda de restablecer la paz y el orden, que no solamente aparece en el ejercicio del derecho de unos, sino de todos, y es presidente de todos. Entonces, ella da una instrucción de orden político, que no tiene ningún tipo de consecuencia o expresión más que la de ser obedecida por alguien que sí tiene formación y experticia y competencia para ello, que es el comando de la policía. Ese primer momento, ese segundo momento provoca un tercer momento, que es lo que hemos visto, que no es estrictamente una protesta, porque así lo ha descalificado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que lo que vimos no alcanza los estándares interamericanos para establecer que es una reunión o una protesta en la clave de un derecho. Ambos derechos se tienen que ejercer de manera pacífica. Y la comisión ha establecido lo que ustedes han leído. Hubo armas, etcétera. Entonces, sobre la base de eso, hubo un restablecimiento del orden y en ese escenario, provocado por una orden política, desarrollada por quien tiene la competencia de cómo se despliegan las fuerzas, y aparecen situaciones específicas donde se tendrán que establecer las responsabilidades. Porque puede ocurrir que algún efectivo policial haya podido provocar la muerte de otro ciudadano que todos lamentamos, todas las muertes las lamentamos, pero puede haber ocurrido en estricto que finalmente esto ha significado una legítima defensa o el uso abusivo, ¿no? del arma letal. Se tiene que establecer caso por caso y desde ahí establecer diversas situaciones, pero en ese momento, en esas circunstancias, no parece de ninguna manera la participación de la Presidenta de la República. Entonces, la presidenta Dina Boluarte como tal
a modo personal tampoco le ha comentado si asume las muertes, las consecuencias que hubo en las protestas. Es que no puede asumir, no puede asumir, no puede asumirla porque no se sabe las circunstancias específicas de las 70 muertes. Primero, por dos razones. Primero, la víctima. La víctima tiene derecho a que se establezca la verdad. No la verdad que señalan algunos, la verdad. La que surge una investigación objetiva, seria y a cargo de quien está llamado para hacerlo. Y en segundo lugar, por respeto al policía. Ya basta de estar manipulando. Basta. Esa persona, ese policía, ese militar, también tiene derecho a que se le investigue de manera objetiva. Ese señor es el que te cuida la vida a ti, nos cuida la vida a nosotros, pone en exposición su vida, muere como el suboficial Sonco, ¿no? Y que finalmente es hijo, padre, hermano, ¿no? Esposo. A él también se le espera en casa. Pero Entonces, señor sobre la Campos, base de esa situación, lo que corresponde es una investigación objetiva para efecto de buscar la investigación, la sanción y la reparación. Y en los casos que se demuestre, si el suboficial Sonco, en medio de lo que sufrió, hubiera disparado y matado a alguien, no tendría responsabilidad. No tendría responsabilidad. claro que sí, pero muchas veces este tipo de operativos o las contenciones hay órdenes en el intermedio. Cuando se les dice ciertas políticas en las que las Fuerzas Armadas o la policía deben seguir, hay una orden política. Entonces, a eso voy. Claro, y la orden política está, insisto, pública, por escrito, en castellano y quechua. Restablecer la paz, respetando los derechos. Esa es la orden que está, la que consta. Entonces, sobre la base de eso, es lo que tiene que corresponder. Viene el policía, el comando policial, y establece un diseño donde se administra. La presidenta no entró a una escuela de policía ni a una escuela militar. No tiene la competencia para eso. Quizás no sabe ni usar un arma. Entonces sería irresponsable que de alguna manera ya había poder una instrucción. La instrucción pública, la que se ve, la que se conoce, la que se ha ratificado, es que ordenó el restablecimiento del orden respetando derechos. Entonces, por fuera de eso, no existe otro tema. Y incluso el comando policial también debe haber desarrollado instrucciones específicas. Las muertes ocurren en medio de la violencia que no deben olvidarse nadie. Nadie debe olvidarse de lo que hemos visto como violencia. Eso también tenemos que establecer en la evaluación que le asiste como derecho no solamente a la víctima, sino al victimario. Los dos son personas. Las Fuerzas Armadas y Policiales en los estados constitucionales son ciudadanos con uniforme. Sí, Entonces, pero eso hay que también respetarlo, por favor. al individualizar las protestas para muchos, o las responsabilidades, mejor dicho, al individualizar las responsabilidades, en este caso para policías y militares, ¿no se estaría cortando la pita por el lado más débil? No, por muerte es consecuencia de una situación específica. No, yo no admito esa retórica que es de verdad inaceptable. Lo que ha pasado es que alguien ha disparado y alguien ha muerto, o alguien ha sufrido una amenaza en su vida y alguien ha reaccionado. Esa es la forma como se establecen las responsabilidades de los estados constitucionales, ¿no? La idea es la siguiente. ¿Qué ocurrió en esos días? ¿Hubo una instrucción, masacren al que esté por ahí? No, no, por favor, tampoco no admitamos ese tipo de retórica. Cuando aparece la situación que hemos visto, con la violencia, con las armas que la propia comisión ha establecido, ¿no? Que existieron, entonces sobre la base de eso hay que ver que ahí aparecen personas que también paralelamente tienen derechos, tranquilidad, paz, ¿no? Ejercicio de sus libertades económicas, trabajo, empresa, lo que fuera. Todo eso confluye y eso generan deberes al Estado. Y ese deber en el Estado precisamente pasa porque hay una instrucción política, hay alguien que implementa la forma de reaccionar y hay alguien que no controla la violencia que se vio. Y probablemente en esa situación puede haber ocurrido alguien que usó indebidamente el arma y alguien que lo usó correctamente el arma. Eso se tiene que establecer. Eso no significa romper el lado más débil la pita. Eso es pura retórica. Muy bien, doctor. Vamos a estar seguramente en contacto para saber cómo van las diligencias y si finalmente se llega a reprogramar esta citación
para la presidenta de la República, Dina Boluarte. Muchas gracias. Ojalá, muchas gracias a ustedes y ojalá que se haga por dos razones centrales. Primero, porque la dirigencia la pedimos nosotros con insistencia. Y segundo, porque es una razón poderosa. El simulacro, un país como el nuestro, tiene que tener simulacros. Entonces no se puede generar esto, y más aún cuando tendríamos que interrumpir la propia dirigencia. Entonces, creo que corresponde que al día siguiente nomás, no estamos pidiendo 2, 3, 4 días, al día siguiente y suficiente para que se pueda programar. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, abogado. Muchísimas gracias. Bien, era entonces Joseph Campos, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, quien ha dicho de manera contundente de que no hay responsabilidad alguna de la presidenta Dina Boluarte y que la Fiscalía de la Nación lo que tiene que hacer es individualizar las responsabilidades en las muertes de las protestas. La citación está dada para el 31 de mayo, pero están pidiendo que se reprograme para el día siguiente por el simulacro. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.